Voces Comunicación presenta el podcast Entre Amigos con nuestro médico de confianza Roberto Córdoba. Entre Amigos, bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Qué gusto, otra vez estamos con todos ustedes aquí para tocar un tema muy importante. La infertilidad siempre ha sido un desafío primordial para la medicina, y esto es para la medicina reproductiva. Según la Organización Mundial de la Salud, esto tiene una gran prevalencia y por esa prevalencia debe considerarse una enfermedad social. Te recuerdo, estamos en Entre Amigos. Este es un podcast para llevarte información de medicina especializada. Hoy tenemos de invitado al doctor Gustavo Nazik Cadena Alfaro. Estamos conectados por medio de Zoom hasta la Ciudad de México. El tema que nos va a dar el doctor Nazik es estudio de la pareja infértil. El doctor Nazik es médico cirujano, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, es ginecobstetra por el Hospital Juárez de la UNAM, subespecialista en biología de reproducción humana en el Hospital Juárez, México, es CEO del Instituto GIMA, Fertilhealth México, y es investigador en los temas de síndrome de ovario poliquístico y miomatosis uterina. Doctor Nazik, muchísimas gracias, Gustavo, por estar con nosotros con este tema tan importante que es ahora en la actualidad. La mujer pues desea postergar su embarazo, llevarlo hasta tiempo después, y con esto pues nos hace que tengamos un retraso en los embarazos y muchas cosas, ¿no? Es correcto, doctor. No, pues muchas gracias a usted por invitarme a este programa. De verdad, estoy muy a gusto aquí platicando. Por fin se dio. Ya teníamos Sí. tiempo planeándolo y pues mire, aquí estamos. Gracias por la invitación y pues a todo el auditorio que nos ve y nos escucha también, gracias por estar aquí. Esperemos que estén muy a gusto. Pues sí, doctor, en estos últimos años la verdad es que el retraso de la fertilidad es un factor importante para que pueda haber o no embarazos, ¿no? Eh, ya desde hace varios años, sobre todo la mujer está interesada en prepararse, en viajar, en hacer otro tipo de estudios, en relajarse y va postergando cada vez más la fertilidad. El tema con esto es que la vida fértil de la mujer es más corta que la del varón, porque así viene definido en ella genéticamente. La mujer cuando nace tiene aproximadamente 2 millones de óvulos por cada ovario, pero cuando empieza a menstruar, que es cuando su eje ya está totalmente maduro para poderse embarazar, el eje del cerebro y en comunicación con los ovarios, que nosotros le llamamos eje hipotálamo, hipófisis, ovario, ya esos 2 millones de óvulos ya se convirtieron en 400,000. Muchos de ellos en el transcurso del tiempo cayeron en un proceso que se llama apoptosis, que es muerte celular programada, otros degeneraron, otros de plano no llegaron, y entonces nada más quedan 400,000 por ovario. Y en cada ovulación, la mujer, cada mes, intenta madurar aproximadamente su sistema, su cuerpo, 20 óvulos, pero solamente uno de estos óvulos llega a la maduración completa, pero cada mes se van perdiendo 20 de esos 400,000. Entonces se van restando. De tal suerte que por ahí a los 38, 39 años, la cantidad de óvulos ya es tan pequeña que el embarazo se vuelve complicado. Y esa carga ovular, esa reserva folicular, que así le llamamos la reserva de óvulos en los ovarios, ya es pequeña y significa un gran reto para que la mujer se pueda embarazar, para que la pareja pues se pueda embarazar. Y es ahí cuando ya entramos obviamente nosotros. Ojalá pudiera ser desde antes porque muchas parejas buscan embarazarse durante mucho tiempo, muchos años. Primero con el médico general, luego con su gineco de confianza y después él nos envía a nosotros a las pacientes y ojalá y nos las envíe pronto para poder nosotros ayudarle. Sí, fíjate que sí me escuchas, ¿verdad? Porque he estado Sí, teniendo doctor, sí, problemas lo escucho con, muy bien. estoy teniendo problemas siempre con el video. Sí, la gente se está retrasando mucho en lo que viene siendo el envío o el deseo de la mujer para poderse embarazar. Y en esto, pues como tú mencionabas, la vida del ovario empieza a tener una dificultad porque estas células, que son los ovocitos, que van a dar a la larga oportunidad de hacer una ovulación, cada vez con el tiempo van a ser menos
y la calidad va a Así ser es. un poquito disminuida, y por eso pues hay que tener, la mujer debe tomar en cuenta todas estas situaciones para poder empezar a hacer algo. ¿Cómo sería el estudio de la pareja infértil? Sí, doctor, primero vamos a definir la infertilidad. La infertilidad es, una pareja tiene infertilidad cuando está tratándose de embarazar y no lo logra más de un año. Es decir, está teniendo relaciones sexuales constantes sin un método de planificación familiar y pasa un año, obviamente buscando el embarazo, y pasa un año y no lo logra. Eso es infertilidad. Y en ese momento la pareja debe de buscar ayuda. Y esa ayuda idealmente la debe buscar con un profesional que se dedique al estudio de la infertilidad y de la reproducción, con un biólogo de la reproducción. Ojalá pudieran llegar con un biólogo para que el estudio de la pareja infértil sea totalmente protocolizado y encontremos qué es lo que pasa. Una vez que definimos esa infertilidad, que tenemos una pareja que no se ha logrado embarazar por más de un año, entonces lo que tenemos que hacer es buscar el factor de infertilidad. El factor de infertilidad no es otra cosa que lo que impide que la pareja se embarace. Y eso puede estar en el varón, o puede estar en la mujer, o puede estar en los dos. Por eso le llamamos estudio de la pareja infértil. Y aquí sí quiero ser muy enfático. Muchas veces cuando la pareja se quiere embarazar, quien realmente va a la consulta es la mujer. El varón no suele acompañarlo y entonces significa un problema, porque tal vez el varón no tiene la información completa y muchas veces representa otro problema el hecho de que el varón no se quiere hacer los estudios propios para definir cuál es el factor de infertilidad, ¿no? Una vez que definimos el factor de infertilidad, y aquí sí quiero recalcar esto que voy a decir, 9 de cada 10 parejas que tienen infertilidad, una vez que definimos cuál es el factor de infertilidad, 9 de cada 10 podemos ayudarlas a que su embarazo sea de manera natural. Y solamente 1 de cada 10 parejas que tienen infertilidad, el embarazo natural no se va a poder dar y entonces vamos a ocupar una técnica de reproducción asistida, ya sea de baja o sea de alta complejidad. Esto es muy importante. No todas las parejas que tienen infertilidad ocupan la reproducción asistida y menos la reproducción asistida de alta complejidad. Es decir, no todas las parejas que no se pueden embarazar ocupan una fertilización in vitro con transferencia de embriones, por ejemplo. Eso está como muy de moda aquí en nuestro país, digo, no solamente en nuestro país, en el mundo, pero más aquí con nosotros porque se ha hecho un uso indiscriminado de la reproducción asistida de alta complejidad. Entonces, no todas las parejas que tienen infertilidad la ocupan. Fíjate, de esto de que sea no todas las parejas es muy importante porque pues hay veces que los llevan a hacer algunos tratamientos que no están de acuerdo por no haber estudiado bien a la pareja. En este Así caso, es, cuando el hombre no acude, y ahorita que tenemos un sobrepeso en el hombre, donde debe de así entender es. su sobrepeso le va a traer por consecuencias algo de alteraciones hormonales, nosotros lo conocemos y sabemos, entonces va a haber un proceso de una sustancia aromatasa que va a actuar en el hombre, va a aumentar el estrógeno en el hombre y con esto va a disminuir la cantidad de espermatozoides y la motilidad. Entonces es muy importante, ¿no? Que esto Sí. sea tratado por las gentes como tú que tienen esta especialidad y que lleven a cabo un éxito en el estudio. Sí, doctor. Una vez que empezamos a estudiar a la pareja, obviamente hay que estudiarlos a los dos, hay que ver sus factores, el estilo de vida, por ejemplo. Las últimas encuestas en salud del año pasado, haciendo alusión a lo que usted acaba de comentar, estas encuestas en salud publicaron que el 76.5% de la población mexicana tiene sobrepeso o obesidad. 76.5%. Eso quiere decir que si salimos a la calle y contamos 10 personas, 7 u 8 de esas 10 personas van a tener sobrepeso o obesidad, con todas las consecuencias que esto conlleva, con la resistencia a la insulina, por ejemplo, en las mujeres, que las puede llevar a tener un síndrome de ovarios poliquísticos, el síndrome metabólico, y todo eso va mermando, obviamente, en el varón la capacidad para el embarazo
pero también en la mujer. Si tenemos una mujer que desarrolla un síndrome de ovarios poliquísticos, muchas de esas mujeres, hasta el 50%, no van a ovular de manera regular y eso va a disminuir las tasas de fertilidad en esas pacientes que tengan síndrome de ovarios poliquísticos. Y como ya lo comentó, es bien importante hacer un protocolo muy adecuado para determinar el factor de infertilidad, poder dar tratamiento con bases en ese factor de infertilidad y ayudar a la pareja que idealmente se pueda embarazar de manera natural. Ya lo vemos de nuevo, doctor. Me quitaste el volumen, Rodrigo. Este, sí, fíjate, esto de lo que me estamos hablando, y estoy teniendo un poquito de problemas, pero fíjate que es sumamente importante con las estadísticas que tenemos, porque la incidencia está aumentando en México, y ahora la proporción de a nivel mundial son de unos 70 millones de personas en el mundo que padecen la infertilidad, lo padecen, o sea, estamos hablando de 2.6 millones de casos y se suman cada año 180. Sí, doctor. Y depende, obviamente, de la población donde estemos haciendo el estudio, ¿no? En la población mexicana hay muchos casos subdiagnosticados y otros casos que no están diagnosticados. Y entonces va mucha gente por ahí, pues con la esperanza de poderse embarazar. Y a lo mejor acudieron a una consulta y le dijeron, ¿sabe qué? No pasa nada, no hay problema, ¿no? Y ojalá que sea así. Y hay otras tantas parejas que les dicen, no, ¿sabes qué? Usted no van a poder, entonces necesitamos irnos a la reproducción asistida y resulta que el protocolo estaba incompleto y pues esa pareja sí tenía la oportunidad de poderse embarazar. La frecuencia, la incidencia de la infertilidad aquí en México, según los reportes de la Secretaría de Salud de hace 2 años, es entre el 15 y el 20%. Yo sinceramente, obviamente de las parejas que lo buscan y de las mujeres que están en edad fértil, yo sinceramente creo que la frecuencia puede ser mayor. Tal vez sea porque yo nada más veo ese tipo de pacientes y me la refieren desde los médicos generales hasta los compañeros ginecos, pero yo sí creo que es mayor aquí en nuestro país, ¿no? Sí, esta incidencia es, pues está siendo importante, ¿no? Y más como esto de que te digo, que estas publicaciones, también investigaciones en México dicen que se suman 180,000 gentes cada año a esta Claro. causa de infertilidad. Ahora, ¿cuáles son los tratamientos para la infertilidad? Porque tiene que haber unos que se pueden llevar a cabo en el consultorio y otros que Sí. unos tenemos que pasar a un tratamiento más especializado. Claro, doctor. El tratamiento básicamente depende del diagnóstico del factor de infertilidad. Por ejemplo, cuando estudiamos a la mujer hay que estudiarla igual que al varón en todos los sentidos. Hay que ver cómo es su estilo de vida, si tiene sobrepeso o no, si tiene resistencia a la insulina o no, pero también otros factores que no solemos estudiar de manera cotidiana en la cuestión de la infertilidad. Para una mujer estamos obligados en ver su reserva folicular, que lo vamos a hacer con un ultrasonido endovaginal, idealmente hecho entre el día 2 y el quinto de la menstruación. Contamos la cantidad de folículos, vemos sus características, estudiamos varias hormonas también en ese tiempo, entre el día 2 y el día quinto de la menstruación, porque es el stand-by ovárico, ahí no vamos a encontrar crecimiento folicular. Vamos a pedir pues una ABH, una química completa para ver en general cómo está su sistema, obviamente una FSH, una LH, y si son mujeres ya de los 38 hacia arriba, idealmente una hormona antimuleriana. Necesitamos estudiar también la tiroides de la paciente y sus glándulas suprarrenales. Ese no es el estudio en el complejo metabólico, por decirlo así. También tenemos que ver su insulina, si tiene resistencia a la insulina, si tiene sobrepeso o no. Y un factor súper importante que no debemos dejar de estudiar es la permeabilidad tubárica. ¿Por qué? Porque en la tuba es donde se da la fecundación. Mes con mes un óvulo sale del ovario, la tuba lo capta, lo mantiene dentro de ella 36 horas. Ese tiempo son los días fértiles. Si han llegado los espermatozoides hasta la tuba donde está el óvulo, lo rodean, lo pueden fecundar y el óvulo fecundado avanza y se anida en el útero.
Si la tuba está cerrada, no va a haber fecundación y no va a haber modo de que se dé un embarazo de manera natural. Entonces, es prioritario pedir una histerosalpingografía a la paciente, que se debe de hacer de manera general los 5 días posteriores a que la paciente terminó su menstruación. Si hoy terminó de menstruar, tiene los siguientes 5 días para poderse realizar la histerosalpingografía, en lo que el varón se realiza por lo menos una espermatobioscopía y un espermocultivo con 3 a 5 días de abstinencia sexual, para ver también las características del semen. Y es aquí donde nos regresamos un poco en la charla, porque el varón no quiere ir a la consulta y tampoco se quiere hacer los estudios, ¿no? Y más los varones que ya han tenido hijos, que dicen, yo no soy, yo ya tuve hijos, yo eyaculo mucho, en una buena cantidad, no hay problema conmigo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, a veces muchos de ellos nos regresan con su eyaculado, con azospermia, ¿no? No tienen espermatozoides y pues ahí es triste porque ya no los podemos ayudar en ese sentido, ¿no? Ya, si no hay espermatozoides, pues no hay nada que hacer. Entonces, el tratamiento va a depender de cuál es el diagnóstico del factor de infertilidad. Por ejemplo, vámonos a la pareja donde ya le hicimos todo el estudio a la pareja infértil y el problema que tiene la mujer es, por ejemplo, un hipotiroidismo subclínico. La paciente no tiene como tal datos de hipotiroidismo, es decir, no está aumentando de peso, no está cansada, no tiene estreñimiento, etcétera. El semen del varón está bien, las tubas están permeables, todas sus hormonas están bien, pero tiene hipotiroidismo. Y entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a tratar el hipotiroidismo y en 6 meses esa pareja se va a embarazar de manera normal, con un coito, pues sin procesos de reproducción asistida ni nada, ¿no? Por ejemplo, en el varón, si el varón tiene sobrepeso, es diabético, es hipertenso y la calidad del semen pues está disminuida porque eyacula poco, tiene hipospermia, la movilidad de los espermatozoides no es tan buena, etcétera. Todo eso lo podemos mejorar con estilo de vida y con una suplementación en específico. Empezamos a trabajar con el varón en eso, lo mandamos a comer a sus horas en proporción adecuada, a hacer ejercicio, a que se suplemente y en 3 meses repetimos un análisis de semen. Y en esta espermatobioscopía seguramente va a estar mejor. En el caso del varón, una de las cosas que es muy complicado volver a subir son las formas normales, es decir, la configuración adecuada del espermatozoide para que pueda fecundar. Que su cabeza esté bien configurada, su cuello esté bien configurado y su cola. La OMS ya publicó y ha republicado eso. La cantidad suficiente de espermatozoides con configuración normal para que se dé un embarazo de manera natural es 4%. O sea, 4% más, ya, estamos del otro lado. Y esto lo comento para que los colegas que pidan un análisis de semen y cuando lo vean, si en las formas normales les dicen 90% de forma normal, eso no está bien hecho. Para Latinoamérica, para México, entre 4 y 6% de formas normales es lo normal, lo adecuado. Si el análisis de semen dice 80% de formas normales, 90% de formas, eso no está bien hecho y hay que repetirlo y mandarlo a un centro que tenga la validez de la OMS para poder hacer reporte del estudio de semen, doctor. Sí, fíjate, has mencionado unas partes muy importantes. Tienes un problema tiroideo y te vamos a dar manejo y aproximadamente a los 6 meses estás en muy buenas condiciones para embarazarte. Te digo Es esto correcto. porque cuando llega la pareja a solicitar un apoyo, una ayuda para dar un tratamiento y quedar embarazada, ellos piensan que al mes siguiente ya están embarazadas. Sí, Si una mujer trae un poco de sobrepeso, vamos a decir, es saludable, un 28, 29 de índice de masa corporal, eh, trae una falla ovárica porque se comprueba que no está ovulando, hay que darle manejo, hay que bajar un poquito de sí. peso, hay que ver cómo están sus hormonas. ¿Cuánto tiempo se tarda eso en ponerla en condiciones? No es al mes. Y No, es dos, correcto. hablabas de suplementación. La Sí. suplementación es tanto para el hombre como para la mujer. Y ahora con tanto que tenemos, ahorita me gustaría que hablaras de suplementación. Primero ver cuánto nos tardamos en normalizar una pareja, que no se desespere. Claro, doctor, para poder hacer el diagnóstico en concreto de la pareja infértil, son 2 consultas. En la primera conocemos a la paciente o a la pareja idealmente, pues nos plantean cuál es la situación, vemos cuál es su entorno, cómo está su estilo de vida, pedimos los estudios adecuados y en la segunda consulta vemos los estudios
y ahí hacemos el diagnóstico. Es prácticamente imposible hacer el diagnóstico desde la primera consulta. Y esto haciendo alusión porque he escuchado muchas veces que las parejas van al centro de reproducción X y ese mismo día les dice que tienen endometriosis y ese mismo día les dicen que esto y que su solución es la reproducción asistida de alta complejidad, una fertilización in vitro, salen de la consulta, pasan al mostrador y ya les están haciendo la cuenta de cuánto les van a cobrar por un fee. Eso no es real. Eso no, las cosas no son así, no puede ser, o sea, eso no es así. Nosotros en la primera consulta valoramos a la pareja, podemos saber muchas cosas en su primera consulta, pero sí necesitamos los estudios complementarios para en la segunda consulta, como dicen en mi tierra, con los pelos de la burra en la mano. Este es su problema y lo vamos a tratar así. Sí necesitamos suplementación, doctor. Usted acaba de dar en un punto álgido de todo esto. Tanto la mujer como el varón necesitamos suplementarnos, necesitamos suplementar ácido fólico, es decir, necesitamos tomar ácido fólico activo. 70% de la población mexicana no tiene la capacidad metabólica de activar el ácido fólico normal, el ácido fólico estándar, y convertirlo en la forma activa que se llama L-metilfolato. 7 de cada 10 mexicanos no tenemos esa capacidad. Entonces necesitamos tomar ácido fólico activo. Y otra de las cosas que necesitamos tomar, además de muchas otras, pero estas serían de las más importantes, los omegas. Está publicado, se hizo un estudio muy interesante en Estados Unidos durante 20 años y se vio que nadie de este lado del mundo come al menos 30 gramos de mariscos a la semana. Y entonces si no comemos eso, no tenemos la suficiente cantidad de omegas de la línea 3, ¿eh? Estamos hablando de la línea 3, porque de la 6 ya tenemos mucho. En todo lo que nos comemos ultraprocesado ya tenemos mucho omega 6, pero del omega 3 sí necesitamos suplementar el omega 3. Y si los pacientes, por ejemplo, vamos a los varones, tienen síndrome metabólico, pues muchísimo más. Si son hipertensos, si tienen sobrepeso, son diabéticos, la suplementación en ellos y obviamente la alimentación y el ejercicio son súper importantes. Entonces, ojalá que pudiéramos empezar a estudiar a las parejas desde antes de que se embarazaran, al menos 90 días antes para poderlas suplementar y que una vez que lleguen al momento del embarazo, la epigenética de los óvulos y de los espermatozoides sea la mejor para que ese embarazo se pueda dar y ese embarazo vaya bien. Y para la gente, el público que nos está escuchando, epigenética. ¿Qué se Sí. les explica a ellos qué es la epigenética? La epigenética es la expresión genética que podemos ir modificando a lo largo del tiempo. Esa es la epigenética. Es decir, tenemos la capacidad con ciertas acciones de modificar la expresión de nuestros genes, ¿no? Vámonos al síndrome de ovarios poliquísticos. Es una patología con gran base genética, ¿no? Me ha tocado ver a la mujer, oiga, doctor, es que mi mamá lo tuvo, mi hermana lo tuvo, mi tía lo tiene, etcétera. Bueno, pues ahí está el marcaje genético, ¿no? Entonces, con el estilo de vida y la alimentación y la suplementación, vamos a hacer que esos genes no se expresen como tal y puedan la paciente en algún momento tan solo con el estilo de vida, cuidándose, comiendo a sus horas en proporciones adecuadas, no haciendo corajes, durmiendo bien, llevando una vida saludable y relajada, evitar la expresión de esos genes o inclusive modificarla a lo largo del tiempo y esos cambios en algún momento se pueden transmitir de generación a generación. Eso es la epigenética, doctor. Qué bueno que No lo se cambia que el DNA, sino se modifica su expresión. se modifica su expresión para que la gente que tenga algún antecedente cardiovascular, metabólico, endocrino, hipotiroidismo, Sí, diabetes, alguna cosa así, con sus hábitos buenos, con su buena alimentación, su buena higiene, esto va a hacer que esa información se modifique y no se exprese en su es totalidad correcto. en el nuevo ser que viene o que se está programando para tenerlo, ¿no? Entonces, Así es, doctor. ya dijiste que las tubas o las trompas deben estar permeables. El estudio del Sí. hombre poner condiciones, la mujer poner condiciones. Entonces, ¿qué parejas ocupan la reproducción asistida? Bien poquitas. Solamente el 10% de todas las parejas infértiles ocupan reproducción asistida. Una, las que tienen las tubas cerradas
o no tienen tubas. Por ejemplo, ese es un clarísimo ejemplo. O las mujeres que ya se operaron y que el tipo de cirugía que se les hizo no se puede reconectar. Por ejemplo, como la OTB Kroner, ¿no? En la OTB Kroner se corta la fimbria, que es la manita de la tuba, entonces la tuba queda sin manita y ya no puede agarrar al óvulo, ¿no? Eso no se puede dar marcha atrás, ¿no? La otra, que se hace muy comúnmente en México, que es la pómero y que se corta el codito, esa sí se puede recanalizar, sí se puede reconectar, pero idealmente se tiene que reconectar antes de los 3 o 4 años de realizada, porque si no los cabos se retraen, quedan muy pequeños y ya la tuba queda chiquita y no alcanza al ovario y entonces pues es lo mismo. Y también hay cierta posibilidad de que esa reconexión en la cicatrización que hace nos lleve a un embarazo ectópico. Entonces siempre es conveniente darle toda la información a la pareja para que entre la misma pareja y su médico tratante puedan decidir lo que es mejor para ellos. Otra indicación, por ejemplo, de reproducción asistida de alta complejidad de un in vitro es que el semen tenga unas características muy inadecuadas. Es decir, que el varón eyacule muy poco, menos de 0.5 mililitros, que me ha tocado ver, que la concentración sea muy baja, menos de 10 millones, por ejemplo, que la movilidad prácticamente sea nula, pero sobre todo cuando nos vamos a las formas normales de menos de 2% y que están alterados otros factores en el semen, como la movilidad, por ejemplo, como la concentración o como el volumen eyaculado, son buenos ejemplos de reproducción asistida, tanto de baja como alta complejidad, doctor. Fíjate, qué bueno que explicas esto tan sencillo, porque sí, como tú mencionabas, hay veces que llegan los pacientes a un centro de reproducción porque los refieren y lo primero que hacen es ofertarles ya un tratamiento de reproducción porque son candidatos cuando ni siquiera se han estudiado. Es Entonces, correcto. lo que mencionas esto, bien lo de las tubas, lo del esperma que tiene muy mala calidad, entonces son pacientes con o parejas con indicación para una fertilidad. Y estamos hablando al principio de que la mujer está postergando su embarazo, está Sí, dejando doctor. a tiempo después. Ellas quizá no saben que después de los 30 años disminuye un porcentaje la posibilidad de embarazarse, perdón. Después de los 35 años aumenta esa dificultad por embarazarse, llegando a los 40, pues menos. Y la calidad de los Así. óvulos, y la calidad de los óvulos empieza también a pues no tener esa consistencia como si tuviera 20 años. De esto estamos Así hablando es. de una criopreservación ovular. ¿Cómo Sí, estaría doctor. la criopreservación ovular? Es un tema muy interesante y nosotros desde hace tiempo ya tratamos de dárselo a conocer a la gente en diversos foros, a veces en algunas publicaciones, obviamente la comunicación, pues de mano en mano, que es muy efectiva en ese sentido. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, ¿no? La mujer tiene 30 años, acaba de terminar su carrera, le ofertaron un muy buen trabajo, tiene que estar viajando en México y en todo el mundo, no tiene una pareja estable, pero tiene la duda de ser mamá. Y hablo de la duda porque hay muchas mujeres que en su estilo de vida hoy no compagina la idea de ser madres, pero tienen esa duda. Vámonos a ese paciente. Lo que hacemos nosotros es decirle, bueno, es muy importante que usted conozca que su vida fértil es finita. Hasta los 35 años la posibilidad del embarazo pues es la máxima y de ahí disminuye drásticamente porque la cantidad de óvulos va disminuyendo y la calidad, como usted lo acaba de mencionar de manera muy adecuada, va bajando. Y entonces lo que les proponemos es, oye, ¿no te quieres embarazar ahora? Preserva tus óvulos. Hacemos una estimulación ovárica, obtenemos los óvulos, los criopreservamos y si los criopreservamos a los 30 años, esos óvulos se van a quedar de 30 años. Y a lo mejor la mujer dice, pues yo me quiero embarazar a los 38, a los 37 conoce a alguien, a los 38 formalizan, a los 39 se casan y a los 40 dicen, ya, es momento del embarazo, pero sus óvulos están ahí guardados desde los 30. Y entonces por ellos ya no ha pasado, por decirlo así, el mismo tiempo que por la mujer.
los descongelamos, los fecundamos y hacemos una transferencia de embriones previa preparación del endometrio para que esa mujer se pueda embarazar. Y entonces ya no tenemos el tema con los óvulos porque están ahí criopreservados. Pero sí es importante mencionar que a mayor edad, la posibilidad de complicaciones en el embarazo también está presente, como una diabetes gestacional, con una preeclampsia, eclampsia, etcétera. No las características genéticas. ¿A qué me refiero con eso? Si la mujer criopreserva sus óvulos a los 30 años y se embaraza a los 40, sus óvulos se quedaron de esa edad de la cual los criopreservó a los 30. Entonces, aunque ella tenga 40, a esos óvulos que después se van a convertir en embriones después de la fecundación, no requieren estrictamente un análisis genético. Pero vámonos a la otra parte, la mujer de 40 años que no guardó sus óvulos, que va a la consulta y le vemos una reserva folicular de 3 óvulos de un lado y de 12 del otro, y sabemos que de esos el 50% ya no va a estimularse con los medicamentos de estimulación ovárica y que a lo mejor sacamos 2 porque le vamos a hacer un procedimiento de fertilización in vitro. Después de los 40 años, la posibilidad de tener un bebé con algún síndrome, sobre todo el Down, puede llegar a marcar hasta el 20-25% de las parejas. Entonces, si esa pareja donde la mujer tiene 40 años, no creo preservó los óvulos, pero todavía tiene reserva ovárica, lo ideal es hacer un proceso de extracción, de captura folicular, pues, de extracción de los óvulos, hacer una fecundación in vitro y luego un análisis genético antes de meterlos al interior de su matriz para estar bien seguros que esos bebés están bien. Panoramas totalmente distintos, ¿no? Sí, ahora se tiene la capacidad por los grupos de reproducción de hacer un estudio genético en los embriones fecundados para decir, este viene con una carga genética completa, este trae una aneuploidía, este lo vamos a hacer un ladito, este no lo cargamos, y todos los demás que tenemos carga, sabemos o sabe el grupo de reproducción que está implantando o dando a la oportunidad de implantación 1 o 2 óvulos fecundados con muy buenas características genéticas. Es correcto. E inclusive, y esto sí es muy importante para que lo sepa nuestro auditorio, que una vez que les hacemos análisis genético a los embriones, podemos también saber su sexo. Sí. Entonces, pues es como 2 pájaros de un tiro, ¿no? Porque muchas parejas dicen, bueno, qué bueno que sé que mis bebés están bien, pero también puedo hacer selección de sexo porque ya los embriones en el análisis genético también sabemos qué sexo son. Sí, y fíjate, hablando de eso de criopreservación, también va a haber gente que va a tener una baja carga ovulatoria, una baja reserva de sus ovarios, quizá a los 35, 36 años, quizá a los 40 cuando desean embarazarse, y pues ellas no tienen mucha la oportunidad de sacar un buen óvulo, pero existe la donación de óvulos. Es correcto. Platicar de esto que es la donación de óvulos. Sí, doctor, antes respecto a lo que mencionó de la carga folicular, quiero hacer 2 comentarios de manera muy puntual. 1, cada vez estamos viendo que las pacientes que tuvieron COVID, con el paso del tiempo la carga folicular está disminuyendo drásticamente. Yo tengo muchos casos de pacientes que vi en 2018, 2019, pasa la pandemia, les da 1, 2, 3 veces COVID, se vacunan y cuando regresan conmigo años después, pacientes jóvenes, 25, 26, 27 años, cuando las vuelvo a ver, ya no tienen reserva folicular, ya no tienen óvulos. Entonces es una cuestión bien interesante porque el COVID vino a pegar a todos los niveles, no a nivel pulmonar, como nada más pensábamos en un principio. Pega a todos los niveles con un proceso inflamatorio que en algún momento hace que las células entren en apoptosis y esa reserva folicular va bajando. Entonces, focos rojos para nuestro auditorio, mujeres que hayan tenido COVID, sí es muy importante que vayan a revisar que su reserva ovular esté todavía presente y sea adecuada. Y el otro comentario es, por ejemplo, ¿quién más tendría que criopreservar óvulos? Aquellas mujeres que desafortunadamente se les hace un diagnóstico de una neoplasia, de un cáncer, por ejemplo,
Y esas pacientes van a ser sometidas después a un procedimiento de radio o quimioterapia. La radio y la quimioterapia va a alterar la reserva folicular. Entonces, en esas pacientes, en concordancia, en atención conjunta con el oncólogo, el biólogo de la reproducción debe platicar con el oncólogo para primero criopreservar sus óvulos y que esa paciente se quede con reserva folicular antes de someterse a los tratamientos oncológicos precisos. Sí, qué razón tienes. Eso sí, hay gente joven ya que está teniendo alguna neoplasia en los ovarios Sí, o cerca sí. de esas áreas donde van a tener que recibir algo de manejo médico que es quimioterapia, y la quimioterapia es muy fuerte para las células. Entonces, Claro. ellas son candidatas a hacer una criopreservación ovular para en un tiempo posterior poder tener una oportunidad de tener un embarazo. Sí, y también los varones. También en el caso de los varones, ¿no? O sea, el varón que, por ejemplo, desafortunadamente tiene cáncer de testículo o cáncer en otra área que va a ocupar radio o quimioterapia, puede disminuir, obviamente, la producción espermática. Y un comentario más a ese respecto. Varones que hayan tenido parotiditis en la infancia o en algún momento de su vida, focos rojos, porque esos varones con parotiditis en algún momento pueden quedar con cero producción espermática. Entonces, una de las preguntas iniciales que hacemos a la pareja infértil cuando acude a la consulta al varón es, oiga, ¿usted tuvo paperas en la infancia? Si la respuesta es sí, hay que tener mucho cuidado con eso porque la parotiditis disminuye la producción espermática con el paso del tiempo. Sí, mientras más joven, mientras haya crecido más el hombre, normalmente si fue a los 3 4 años de edad, quizá no haya mucho daño, pero ya en Así jovencitos es. de 6 8 10 12 años, sí llega a haber Sí, mucha lesión a nivel de testículo por este tipo de sí. virus, y les causa pues, alteraciones importantes para su fertilidad. Sí, doctor. Y ahora yéndonos al tema de la ovodonación, es algo que se está dando y cada vez de manera más frecuente. Ocurría principalmente en aquellas parejas donde la mujer tenía más de 38, 40 años y se buscaba una donante de óvulos. Y la donación de óvulos hoy la tenemos en dos vertientes. La primera, una donante familiar, una hermana, una prima, una tía más joven que va a tener la genética, obviamente, de la paciente o algo de su genética, y la otra es hacer una donación de una mujer externa a la familia, obviamente, ¿no? Entonces, ahí no vamos a tener, pues, realmente la genética de la persona, pero sí la epigenética, que es lo que habíamos comentado en algún momento, ¿no? Entonces, son las dos vertientes de donación. ¿Quiénes ocupan donación de óvulos? Pues aquellas mujeres que, por ejemplo, por alguna situación que todavía yo no alcanzo a comprender y que en algún momento se dio por X situación, que a la mujer le hacen una oforectomía bilateral, ¿no? Todavía lo llego a ver, doctor, ¿no? Entonces llega la paciente y me dice, oiga, es que me quitaron un ovario porque tenía un quiste. Y yo, ¿y cuánto medía el quiste? No, pues 3 centímetros. Ok, está bien. Y luego me salió otro en el ovario del otro lado. ¿Y cuánto medía el otro? No, pues 2 centímetros. Y también le quitaron, sí, ya. Pero no le quitaron el útero, por fortuna, ¿no? Entonces esas pacientes, además de que dependiendo la edad, tendrán que tomar terapia de reemplazo hormonal porque si fue a los 25 años, pues obviamente tendrán que tomar terapia de reemplazo hormonal muy adecuada. Esa paciente es candidata a la ovodonación, ¿no? Y otra paciente es candidata a la ovodonación, por ejemplo, una mujer de 40 años con una baja reserva folicular, que vemos los ovarios, hay un folículo de un lado, dos folículos del otro. Esos pacientes en realidad serían candidatas a una fertilización in vitro con propios, pues, pero haciendo recapturas foliculares, haciendo una estimulación, a lo mejor obteniendo uno o dos, ahí lo fecundamos, lo guardamos. Se hace algo que ahora se escucha muy feo para mí, pero así se llama banking. Se hace banking embrionario, ¿no? O sea, de la primera captura sacamos uno o dos y tenemos un embrión, bueno, pues ahí lo vamos sumando y lo vamos sumando. Y eso significa mucho gasto económico, pero sobre todo gasto emocional. Entonces, aquella paciente que ya no tiene reserva ovárica, que ya no tiene óvulos, es candidata, obviamente, a una ovodonación. Aquella paciente que ya no tiene ovarios es candidata a una ovodonación dentro de ciertas características para que se pueda embarazar.
Y aquel varón, por ejemplo, hablando de la donación de semen o de tener tanto los bancos de óvulos, porque ya tenemos bancos de óvulos, como los bancos de semen, aquel varón que ya no tiene producción espermática, pues también podría hacer uso de un banco de semen o de una donación de semen, que de igual manera que la de los óvulos puede ser de un familiar o de una paciente externa. Fíjate qué bien, qué bueno. Fertigés nace en el 2006. Platícame de Fertigés. Sí, doctor, nacemos en el 2016. Fíjese que Fertigés fue una idea de tres personas en aquel tiempo, que en una plática, en una cena, estábamos hablando de estas cuestiones de la fertilidad y de estas cuestiones de que la reproducción asistida hoy en México se ha vuelto muy comercial, que no se ha hecho el estudio como de la pareja infértil adecuadamente, pero sobre todo el aumento en la frecuencia de presentación de las parejas infértiles fue lo que nos preocupó. Entonces desarrollamos un plan en esa cena, echamos a andar un proyecto con un consultorio chiquito, primero con que hacíamos reproducción de baja complejidad, solamente inseminaciones. Le puedo decir que yo tenía una consulta cada 15 días cuando empezamos, una consulta cada 15 días. Y después de un trabajo muy arduo de estar picando piedra, de los compañeros hoy en día que nos ayudaron con la publicidad, el marketing y de mucha gente atrás, sobre todo de nuestras familias, obviamente hoy Fertigest es una gran realidad. No hacemos tantos procedimientos de reproducción, la realidad es que no, porque como le digo, no todas las parejas los ocupan, solamente les hacemos a quien realmente lo ocupa. A lo mejor si al año, por ejemplo, el año pasado, tengo cuantificado que hicimos 15 en todo el año, pero vimos a 1,250 parejas y de esas, solamente el 1 o el 2% requirieron reproducción asistida. Entonces era lo que le comentaba, ¿no? En realidad no es muy frecuente la necesidad de esto. Y aparte vemos otras cosas, vemos climaterio, vemos ginecoendocrino, vemos menopausia, también osteoporosis de manera muy puntual y ahora esta nueva cuestión de la epigenética, ¿no? Desde 2016 a 2017 y 2018 crecimos a reproducción asistida de alta complejidad en un año, año y medio. Y hoy en día estamos preparando la sucursal de Fertigest en Puerto Escondido, que vamos a aperturar yo creo que en un par de meses, primeramente Dios. Puerto Escondido, Ahorita, Oaxaca. sí, ahorita en México, ¿dónde menos se encuentra? Nos encontramos en el Estado de México, en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, que es la zona metropolitana de la Ciudad de México. Como una referencia para las personas que conocen un poco Nesa, el Estado de México, sobre la calzada Ignacio Zaragoza, que es lo que se convierte en la carretera Puebla, corre la línea A del metro y al nivel de la estación Tepalcates, ahí hacia adentro en Nesa, estamos nosotros sobre la avenida Nezahualcóyotl, número 255, casi esquina con avenida Pantitlán. Ahí estamos, doctor. Redes sociales. Sí, nos encontramos en la página de internet es fertigest.mx. En Facebook nos encontramos como Fertigest y también en Instagram. Y también puede encontrar un servidor como doctor.gustavo.nasic. Igual página de internet está así, también en Facebook y también en Instagram. Estamos allí para poderles ayudar con sus dudas, para que estén atentos de estos foros que hoy estamos teniendo. Gracias por la invitación otra vez, doctor Córdoba. Y bueno, pues ahí Bueno, estamos a sus órdenes. al contrario, yo agradecido contigo. ¿Algún último comentario para toda esta gente que nos escucha, tanto médicos como público en general? Sí, pues otra vez agradezco su invitación, doctor. Agradezco a todo el auditorio que nos está viendo ahí, tanto a los colegas como a los pacientes. Es muy importante acudir a una consulta y que esa consulta sea preventiva. Es decir, a lo mejor la pareja o la mujer no se quiere embarazar ahora, pero sí sería muy importante que en miras del futuro, hoy en día, acuda a una consulta para saber que todo pueda estar bien. Nosotros nos encontramos en el Estado de México, Ciudad Neza. El teléfono del contacto es el 55 30 35 41 85. Y bueno, doctor, pues estamos a sus órdenes. Gustavo, muchísimas gracias. Habíamos comentado y estábamos viéndonos y nos veíamos en muchos Sí, foros hasta que últimamente el mes pasado ya
aterrizamos todo y gracias por la atención y por este tema tan bueno que es y tan actualizado que se tiene para toda la gente. ¿Sí? Doctor, un placer. Otra vez, gracias por invitarme. Estoy a sus órdenes. Gracias a ti. Y a todos ustedes que nos escuchan, pues muchas gracias. Les pido que si pueden, denos un like, suscríbanse. Es importante este tipo de foros porque va cargado con gente muy especializada, gente que son referentes a nivel nacional, no solo de nosotros, sino de muchas empresas y de las sociedades mexicanas de medicina en especialidad. Ellos son referentes y por eso los tenemos en este podcast que es Entre Amigos. Entonces, ayúdanos a difundir estos temas tan importantes con veracidad, con gente científica y que te van a ayudar mucho. La dirección de este programa a cargo del ingeniero Benjamín Rivera, Alex Rivera, aquí en el Zoom, un servidor Roberto Córdoba y el doctor Gustavo Nazik. Les damos las gracias por estar con nosotros. Nos puedes ver en Facebook, en Spotify y en YouTube. Esperamos que te contactes. Hasta pronto. Entre Amigos, acompáñanos en nuestro próximo capítulo y síguenos a través de nuestras redes sociales. Entre Amigos, una producción de Voces Comunicación.